Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. Estará llena de consejos prácticos para tu vida diaria. Así que escucha con atención y aplica el consejo que Dios tiene para ti hoy. Bendiciones. La verdad es que qué bonito se mira desde acá arriba ver tanto pueblo de Dios reunido, ¿sí? Decía el pastor, pues por un momento nos tuvimos que guardar todos un poquito, pero es emocionante volver a ver tanta gente. Y hoy, mientras me arreglaba, recordaba un par de cosas. Primero que nada, este es un día, siempre lo he dicho, que Dios preparó para nosotros. Un día para encontrarse con nosotros, un día especial, un día no como cualquier otro, y desde ahí ya llevamos las de ganar. ¿Sí? Pero en los últimos días, mientras pensaba en la reunión de hoy, Dios puso un sentimiento en mi corazón. Miren, mientras estuvimos en la alabanza, la Biblia dice que cuando nosotros alabamos al Señor, Él inclina su oído para escucharnos. Imagínese usted qué privilegio, que el Rey de Reyes, creador de todo el universo, tomó un momento para acercarse a nosotros y escucharnos. Pero todavía fue más allá, no se quedó ahí. Yo espero que usted sea de las personas, algo así como yo, que nos gusta creer las promesas de Dios. Y entonces, yo hoy en la mañana dije, bueno, vamos a ir a la iglesia en el nombre de Jesús. Y a mí se me ha metido una canción viejita, por Dios, por cierto. Decía: en el nombre de Jesús nos resguarde tu presencia, oh Señor. Y entonces cuando íbamos a salir de la casa vino esa alabanza a mi cabeza. Y entonces dije yo, vamos a ir a la iglesia en el nombre de Jesús. No sé si hay algún otro más acá que hoy haya venido en el nombre de Jesús a la casa de Dios. Algún otro que haya venido así como yo, que dijo: en el nombre de Jesús hoy vamos a ir. Les tengo una noticia. Mateo 18:20 dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Por lo menos sabemos un buen grupo acá que salimos diciendo: hoy vamos a ir en el nombre de Jesús, nos vamos a reunir. Y Él dice: allí voy a estar yo. Así que hoy no solo se inclinó a escuchar nuestra alabanza, Él está aquí con nosotros. Él está aquí a la par suya, gozándose de la presencia de estar todos juntos frente a Él. Acompáñeme a orar, por favor. Señor y Dios, gracias. Gracias es lo que podemos darte, papito. Porque tu infinito amor, tu infinita misericordia es quien nos tiene aquí, Señor. Porque habiendo tanto en el universo, inclinaste tu oído a escucharnos y aún así entraste a este lugar, tu casa, Señor, para morar con nosotros unos instantes. Gracias, Dios, por ese amor y esa atención que tienes hacia nosotros. Te pedimos, Dios, que ahorita que abramos tu palabra, que tú nos ayudes, nos prepares nuestro corazón, Señor, que tu palabra sea una semilla que sea sembrada en el corazón de mis hermanos, que tú des el crecimiento, Señor, y el fruto al 100 y al 1000 por uno, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén. Fíjense que, bueno, antes de empezar me pasaron por acá una hojita, porque algunos hermanos se nos escondieron por ahí cuando estaban dando la bienvenida, y entonces nos hicieron falta algunos. Por acá tenemos visita de algunos hermanos más: Gerson Saldaña, Pati Noriega de Saldaña y Camila Saldaña. Bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a este templo. Gracias por acompañarnos. Y los otros dos, vieran que para mí es bien significativo porque me vieron crecer. Yo creo que hacía el topo contigo cuando me conocieron, ¿eh?
corriendo por ahí por su casa. Maritza Deportivo y Byron, gracias por estar acá, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues para todos, ¿verdad? Bienvenidos un día como hoy. Fíjense que, pues lo vieron por ahí en las pantallas, vamos a estar hablando un poquito de la fe. Yo soy de las personas que cree que hay algunos rudimentos en todo que es importante que los tengamos bien fresquitos, y la fe no es la excepción. Por ahí en alguna parte de la Biblia dice: por eso es bueno que les recuerde estas cosas, para que ustedes pues puedan estar ahí atentos. Voy a tratar de hacer esto, vamos a tratar de dar rapidito algunas cosas que podríamos llamarles como teóricas, pero quiero llegar a la parte final, pues para platicar algunas cosas que Dios me ha dado. Cuando hablamos de fe, normalmente el primer versículo que viene a nuestra mente es Hebreos 11, ¿verdad que sí? Espero que sí la haya captado, si no le hace falta leer su Biblia, pero ahorita se lo recuerdo. Dice: es pues la fe, ya se recordaron, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No voy a meterme a definir fe como tal. Por ahí una de las veces estaba escuchando a un pastor muy conocido aquí en Guatemala dar un estudio sobre qué es la fe, y la verdad es que fue muy interesante. Si usted tiene alguna vez la oportunidad de escucharlo, Leonel Nájera creo que se llama, por ahí él decía una vez: este es un concepto que viene en la Biblia, pero la fe al final se interioriza en cada uno, y a la larga va a ser como yo respondo a lo que Dios me da, o a lo que Dios me muestra. Entonces, por ahí si tiene algún día la oportunidad de escucharlo, a este pastor, yo ahí muy atento, espero que lo haya dicho bien, porque si no me va a jalar las orejas después. Entonces, fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1, perdón. Empecemos a platicar un poquito de la fe y qué es la fe como tal. Muchas personas hablan de la fe aún fuera de la iglesia. Usted está enfermo y dice: mire, usted solo crea. ¿Sí? No hay problema, usted solo crea. Tiene un problema, mire, usted solo crea. Y eso es fe, dice. Y la Biblia dice que si hacemos y pedimos a Dios con fe, Él nos va a cumplir lo que nosotros pedimos. Así que usted no se preocupe, el negocio está en creer, ¿sí? Y la verdad es que la fe no es un pensamiento positivo. Me está yendo mal, pero yo sé que por fe ahora me va a ir bien. No, la fe no es un pensamiento positivo nada más. Como parte de la fe, y le puede ayudar la fe, pues el pensamiento positivo puede ser un aliado, pero no es precisamente fe, ¿sí? Si nosotros lo viésemos desde ese punto de vista, esa parte de la esperanza que nos da la fe de Hebreos 11, si lo viéramos desde esa parte de que fuera simple y sencillamente pensar bien, pues algunos de un equipo que va a jugar hoy a las 3 de la tarde tienen la esperanza de que va a ganar. Y el problema es que la esperanza, si no se cumple, la pierdo, ¿sí? Si yo tengo la esperanza de que mi equipo de fútbol va a ganar y pierde, pues entonces ya empiezo a dudar un poquito y a perder las cosas. Entonces, la fe no es ese tipo de esperanza, no es ese tipo de esperar algo ciegamente pensando en que va a pasar, ¿sí? En esta parte de Hebreos, la fe es una esperanza garantizada. ¿Y garantizada por quién? Por el Rey de Reyes, ¿sí? Santiago 1:6, que creo que esta cita está mal puesta acá y no la voy a utilizar todavía, pero si la buscó, déjela por ahí. Bueno, entonces
La fe es una esperanza, pero una esperanza que está garantizada. No es la esperanza como el mundo nos la presenta, ¿sí? Yo espero que pues este invierno no sea tan duro y que no me vaya a mojar mucho. Eso es una esperanza que se puede dar, pero la esperanza que nos da la fe es una fe o una esperanza que está garantizada. Otra situación que a veces nos viene a la mente cuando hablamos de la fe es que en el versículo que dice que todo lo que pidamos con fe al Señor lo vamos a recibir. Y dice por ahí, pues, si tuvieras un grano de fe como un grano de mostaza, Mateo 17:20, se lo leo completo correctamente, dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y entonces en mi mente, en cierto momento, cuando me puse a pensar, dije yo, hasta risa me dio un poquito, porque dije, la vez pasada mi carro iba en el naranjo. Y bueno, mi carro no, yo iba en el carro en el naranjo. Y se empezó a calentar, ustedes. Y de repente el motor empezó a tronar. Y yo le decía a mi esposa, en mi mente, mi corazón era: Dios, por favor, que el monte este se haga chiquito para no forzar el carro y así puedo pasar del otro lado y llegar a la casa del mecánico. De verdad que yo lo pensé con todo mi corazón, lo creí, pero no pasó. Imagínese usted, si Dios permitiese que cada locura que se nos pasa por la mente, la creemos con fe, según nosotros, se cumpliese de esa forma, pues unos andarían rellenando barrancos, otros estarían moviendo el naranjo de aquí para allá, ya no les gustó, no lo regresan, ¿sí? Sería una situación complicada. Debemos de aprender a orientar nuestra fe. Y ahorita les voy a decir por qué no pasa, gracias a Dios, ¿sí? Debemos de aprender a orientar nuestra fe. Una fe mal orientada tampoco es fe, ¿sí? Una esperanza mal puesta, mal tomada, tampoco es fe, ¿sí? Entonces llevamos dos: la esperanza y la fe mal orientada. Dice Hebreos 12:2, tened fe en Dios, puesto los ojos en Dios, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De dónde viene la fe? De Jesús, de Dios, ¿sí? Y esto es bien importante porque no podemos hablar de fe, primero que nada, si no creemos en Dios. Mucha gente habla de fe, pero no todos creen en Dios. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, Romanos 10:11, ¿sí? Por ahí lo refuerza Hebreos 12:2 también. Entonces, para poder tener fe, primero que nada, debo de tener mi vista enfocada en Dios. Ese es el primer paso para que nosotros podamos tener fe. No creer. Si yo no creo, no puedo tener fe. Y esto trae una segunda parte. Y la hermana, hoy cuando empezábamos decía, nadie puede acercarse a Dios y no amarlo. ¿Sí? Yo no puedo acercarme a Dios, creer en Él y no obedecerlo. ¿Sí? Entonces, dos elementos que tiene la fe, una es creer y la otra es obedecer. Sin una de esas dos no hay fe. Y entonces ahí empezamos ya a hacer nuestro inventario, ¿verdad? Empezamos a contar, empezamos a revisar qué es lo que tenemos nosotros. La fe verdadera empieza con creer
y el creer trae consigo mismo la obediencia. Dice Romanos 10, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto tiene una connotación histórica, porque recuérdese que para cuando esto fue escrito no existía la Biblia como tal, como nosotros la conocemos hoy. Básicamente, el oír la palabra de Dios se da en dos líneas: llenarnos de la palabra de Dios. En aquel entonces pues la leían en los templos, pues en algunas pocas iglesias, incluso hay historias en la historia donde en algunas iglesias la encadenaban para que no se la llevaran. Entonces, por eso habla del oír como uno de los temas, ¿sí? El hecho de que nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios. De ahí viene la fe, de poner a Dios en nuestro corazón. Y mientras estaba acá me recordaba alguna vez alguien hacía una ilustración, puso en un vaso, lo llenó de agua y decía: para poder meter más acá hay que sacar para que entre más y algo más. Y entonces cada vez que nosotros llenamos nuestro corazón de Dios, empiezan a salir cosas que no debiesen de estar ahí. La idea de todo esto es que podamos llegar al punto de que podamos detonar nuestra fe, saber cómo hacer que nuestra fe se potencialice. ¿Sí? Y el primer paso, llenarnos de Dios. En aquel entonces, pues para conocer su palabra, iban a la sinagoga si alguien lo hablaba. ¿Sí? Ahora, después de 1455, Gutenberg, un alemán, crea la primera imprenta y logra poner uno de estos en la mano de cada uno de nosotros. ¿Sí? Un gran milagro de Dios, porque antes era complicado. Ahora algunos hasta colección tienen en su casa. Conozco a varios. Imagínese usted, entonces, si ahora la podemos tener hasta en colección, llenarnos de la palabra de Dios es el primer gran paso para potencializar nuestra fe. ¿Sí? Y el hecho de llenarnos de la palabra de Dios genera un efecto secundario. 100% seguro, cuando Dios le hable, le va a hablar de su voluntad. ¿Sí? Cuando Dios le habla de su voluntad. Entonces, si yo me lleno y llego a conocer la voluntad de Dios, me empiezo a dar cuenta que Dios está en control. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, y dice, pedid si tuvieran como un grano de mostaza, y pidiesen a Dios, siempre y cuando esté en su voluntad. Porque el resultado de la fe no es que nuestra voluntad se cumpla en el cielo. Ese no es el propósito de la fe. El propósito real de la fe es que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. ¿Sí? Se lo repito. El propósito de la fe no es que nuestra voluntad se cumpla en el cielo. Y ahí vemos, hay que reclamar con fe. No tenemos nada que reclamar. ¿Sí? Miramos en algunas situaciones gente que dice, sí, hay que reclamar, hay que pedir, casi que hay que exigir. No, nosotros pedimos que Dios haga su voluntad. Eso es la verdadera fe. ¿Sí? Yo estoy en un problema, tengo un problema en mi salud. Dios, haz tu voluntad. Eso es fe. Vamos a reclamar sanidad. No tenemos nada que reclamar, porque la fe es que la voluntad del Altísimo se cumpla aquí en la tierra. ¿Sí? Ese es el verdadero propósito de la fe. Traer la voluntad del Altísimo y ponerlo en control
de cada una de las situaciones. Y entonces, Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hasta este momento, tal vez hay 5 puntos que yo quisiera dejar bien claros. Número 1, la fe inicia con creer. No es una esperanza vacía, es un creer en una esperanza que está garantizada. Número 2, para poder tener fe, debo de poner mis ojos en Dios. En el momento en el que yo desvío mi mirada, pierdo mi fe, porque entonces estoy confiando en otras cosas. 3, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No en oír que nos cuenten historias, no en otro montón de situaciones, no. Quien nos da la fe o quien nos lleva la fe es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está su voluntad. Porque para poder tener fe, debo oír la voluntad de Dios. Si no oigo la voluntad de Dios, no es fe. Y como consecuencia de todo esto, si no hay obediencia a la voluntad de Dios, tampoco hay fe. Este predicador famoso, pues precisamente por ahí va la plática de él, decía: ¿cuál es mi respuesta a lo que Dios me da? ¿Sí? O a lo que Dios me dice, o a la voluntad de Dios. Y por ahí va el asunto de la fe, ¿no? Si yo no obedezco, no puedo tener fe, porque no voy a creer en algo que no estoy haciendo, ¿ya? La hermana hoy decía, cuando estábamos orando por las ofrendas, mencionaba una promesa de Dios. Decía: y probadme ahora en esto. Y yo voy a ofrendar, voy a creer la promesa de Dios y voy a pedirle su voluntad. Eso es tener fe. Así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Pues ya dijimos que en ese entonces no existía la Biblia escrita como ahora, pues algunas cartas que empezaban a surgir, algunos escritos, y muchas veces cuando un apóstol iba de una iglesia a otra, los llevaba para que pudiesen también tener un pedacito en cada uno, y Dios nos dio el privilegio de tener el compendio completo, lo que mucha gente soñó por años, por muchos años, poder, aunque sea verlo. Nosotros tenemos colecciones. Tomando en cuenta esos temitas que me interesa que usted tenga en mente, los 5, la fe inicia con creer. En tener fe debo de tener los ojos puestos en Dios para poder tener fe. La fe viene del oír la palabra de Dios. Para poder tener fe debo oír la voluntad de Dios, y sin obediencia a la voluntad de Dios no hay fe. Romanos 10, pues ya lo leemos por ahí, dice: ¿y cómo creerán si nadie les predica? Entonces, mientras el hermano pastor estaba acá al frente, decía: Dios ya nos mandó, Dios nos dio la gran comisión. Es nuestra responsabilidad ir y enseñarles la palabra de Dios y pedir que esto detone la fe de cada uno de los que nosotros vayamos. Ojo, yo no puedo dar lo que no tengo. Yo puedo decir, Heidi, no te preocupes, vamos a ir hoy, vamos a ir a comprar
muebles para la casa. Hoy vamos a cambiar el amueblado de toda la casa, no te preocupes. Pero ¿y si no tengo? ¿Qué le voy a dar? ¿Sí? Yo le voy a regalar 500 quetzales al primero, no es cierto, al primero que venga acá al frente, pero ¿y si no los tengo? ¿Qué le voy a dar? Si apenas cargo 50 en la billetera. Yo no puedo dar aquello que no tengo, por lo que es importantísimo y es imperante que nosotros primero nos llenemos de fe. Por lo tanto, nos llenemos de la palabra de Dios. ¿Sí? Les voy a contar algunas situaciones que me pasaron a mí en la vida. Algunas de ellas creo que mi mamá ni siquiera lo sabe, lo siento, madre. Sobre aviso no hay engaño, entonces ya se lo dije, entonces, si quiere correr antes de oírlo. Nosotros tenemos formas de desatar la fe y Dios nos las dio. Una de ellas es el poder ver las maravillas que Dios hace en mi propia vida. Si a usted Dios lo sanó de una enfermedad, eso es un milagro. ¿Sí? Hoy hay varios amigos de aquí de mis papás, faltó una pareja y ellos saben quién es. Pero Betty, así se llama la amiga de mi mamá, algunos la conocen acá, ella está declarada como inválida por el ICS. O sea, ella la jubilaron porque tuvo un accidente, se golpeó la espalda y entonces ella, según el ICS, no puede caminar, no puede hacer un montón de cosas, por lo tanto la jubilaron por invalidez. Pero usted viera a esa mujer en la alabanza. Entonces dice uno, y si ella es la inválida y uno que está completito en teoría. Ay, Dios santo. Ella es un milagro de Dios y ella está consciente de eso. ¿Sí? Ella es un milagro de Dios. Y eso empieza a detonar su fe. Si usted tenía un problema y de repente vio que la mano de Dios se movió de forma sobrenatural, eso empieza a detonar la fe en ustedes. Hace muchos años, muchos años, íbamos para Salamá, Baja Verapaz, Tangamandapio. Mi papá no le gusta manejar de noche, entonces no sé por qué esa vez íbamos de noche. Todavía no estaba mi hermana más pequeña. Íbamos subiendo la montaña y en el kilómetro 112 más o menos está un restaurante que se llama Los Leones. Me recuerdo porque cuando el carro falló nos metimos ahí un poquito, se le revienta la faja al carro a ustedes. No sé si eran 8 o 9 de la noche, el cielo estaba bellísimamente estrellado, pues no habían luces, estábamos en el medio de la montaña, años, ¿qué? 90, finales de los 80 tuvo que haber sido. Y pues, ¿y ahora qué hacemos, no? No habían celulares, ese tipo de tecnología todavía no era muy común aquí en Guatemala. Y entonces empezamos a revisar, mi papá se recuerda, con unos panties de mujer, dice que se puede amarrar muy bien y que aguanta un poquito por lo menos para llegar. Y por ahí conseguimos uno, se los amarramos, digo yo, imagínense el pedacito de gente que era yo. Entonces empezamos a caminar y efectivamente caminó un par de metros y se volvió a ir. Pasó un pick-up. Recuérdense que todavía la situación de seguridad en las carreteras era un poquito complicada, se parqueó bastante adelante y entonces cuando mi papá se acercó, ¿qué les pasó? Pues nos quedamos tirados, ¿no? Nos llevamos, pero nos llevamos solo a las mujeres, dijeron. Y entonces mi mamá y mi hermana se subieron a la parte de atrás del pick-up y se fueron. Nos quedamos solos con mi papá. Les dijo mi papá, cuando llegues a Salamá, decirles que nos vengan a traer, que vean cómo jalamos el carro, una grúa, algo, y que nos vengan a traer. Pero unos meses antes, un domingo mientras estábamos en la iglesia, pasó lo mismo. Se fue la faja del carro. Y entonces un hermano que era mecánico dijo, no hay problema, en tal lugar venden hoy domingo, salieron corriendo, fueron a comprar la faja y cuando llegaron, se la trataron de poner y todos como buenos guatemaltecos, él trabajando y como 20 jefes alrededor, mira, yo pienso que si aflojas ahí un poquito, no quedó la faja, la compraron
demasiado grande. Era algo así, a mí me quedó en la mente, era algo así como FM34, algo así era la faja, y había que comprar una FM33. Entonces tiramos la faja al baúl y fueron a comprar otra, la que era correcta, la pusieron y así se quedó. Cuando, santo Dios, ya me preocupa que Chepito esté aquí arriba. Chepito, todavía no. Cuando se fueron mi mamá y mi hermana, mi papá me dijo, vos mira, en el baúl hay una faja, sacátela, probemos. Yo recuerdo que le dije, papá, pero si ya la pusieron en la iglesia, pues ¿para qué nos vamos a cansar? No, hombre, sacátela, me dijo. ¿Qué tal y le hace? Ya que no sabe qué pasó, le hizo. Y nosotros con nuestros propios ojitos habíamos visto que no le hacía. La pusieron en la iglesia, la pusieron mecánicos, le ampliaron todo el espacio que daba para ver si apretaba y no apretó. Y todavía me dijo mi papá, espérate, apaga el carro, revisemos el número. Y volvimos a poner y efectivamente era el número incorrecto. Y dígame usted si eso no detona su fe. Si cuando usted se empieza a dar cuenta que Dios está actuando, no detona su fe. Llegando mi mamá y mis hermanas al kilómetro 132, ya íbamos llegando nosotros risa y risa con el carro, ¿sí? Va de comentar, no, pero yo lo vi, no quedaba. Cuando el médico le dice, mire, no sé qué pasó, yo lo vi. ¿No cree usted que eso sería suficiente para detonar nuestra fe? El poder ver la mano de Dios actuando en nuestra vida, en cada una de las situaciones, en cada una de las dificultades. Yo le invito a que usted poco a poco empiece a pensar en esos momentos en los que vio la mano de Dios y cómo Dios actuó, y empecemos a creerle y empecemos a llenarnos de su palabra, para que entonces ahí vamos a empezar a detonar nuestra fe, cuando empecemos a darnos cuenta que Dios está en control de todo. Solo les cuento una más porque Chepito me pone nervioso. En agosto del año pasado, con mi hermana mediana, decidimos emprender algo. Empezamos a poner una página de ventas en internet. Y a mediados de agosto íbamos para los Estados Unidos a ver qué conseguíamos para vender. Estábamos en el aeropuerto sentados almorzando, mi hermana, mi esposa y yo, los tres. Y cuando estábamos esperando, ahí comiendo, yo le digo, mira, fíjate que mi mamá está un poquito preocupada de a ver cómo nos va, que si ya medimos todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que trabajar, todo lo que conlleva eso, si ya nos empapamos bien de cómo estaba el asunto. Y ella me contestó, mira, me dijo, la culpa es de ellos. Porque ellos nos enseñaron primero que había que trabajar, nos enseñaron el principio del trabajo duro, dijo. Y segundo, que cuando yo pongo mis planes en las manos de Dios, Dios bendice. Mi hermana no es mucho de hablar así. Y quienes la conocen, mi hermana es un poquito, tiene su modo de ser. Pero ella no es de hablar así. Y me dijo, mira, la culpa es de ellos porque nos enseñaron que cuando yo pongo mis planes y mis deseos en las manos de Dios, Dios bendice y prospera. Así que yo ya oré, me dijo. Yo le creí a Dios, creí lo que me enseñaron mis papás, y así que por eso vamos, me dijo. Uy, dije yo. Y entonces entendí el valor que tiene la familia en este tema de la fe. A mi Señor Padre le gusta mucho decirle a la gente Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si usted tiene niños pequeños en casa, tiene nietos, hábleles de lo que Dios hace. En la tradición oral, cuando antes, de hecho en algunas culturas todavía se da, que la mamá forma al niño y le dice en qué creen, qué son, por qué creen lo que creen. Ese periodo que está con la mamá es para eso,
Y lo que ella siembre ahí va a trascender en la historia. Sí. Vemos cantidad de historias en la Biblia que dice, así como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, así como saqué a Egipto que contaban las historias, pero esa era la introducción para la voluntad de Dios que venía. ¿Sí? Así como yo saqué y libré al pueblo de Egipto, ahora vas a hacer tal cosa. Así como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ahora vas a hacer tal cosa. Y el problema es que estamos perdiendo eso, porque nos estamos quedando en contar la historia, pero no el resto. Yo sé que Dios sigue actuando en su vida. Por ahí alguna vez contó mi papá acá que cuando estaban construyendo la casa donde está el colegio, me llevó un día y me dijo, mira, esa terraza salió en tanto cobró el albañil, tanto. Yo tenía en el banco tanto en dinero. Creo que no era ni la 10ª parte. ¿De dónde salió el dinero?, me dijo. Y ahora de grande yo digo, así como Dios proveyó cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, por ahí dice venid y comprar sin dinero, pero no solo me contaron la historia, mi papá me llevó de la mano, me paró abajo de la construcción y me dijo, esa es bendición de Dios. Esa que está ahí es provisión de Dios, porque nosotros no podíamos. Dice, id y hacer discípulos, vayan y prediquen, vayan y traigan a la gente. ¿Cómo nos van a creer cuando nosotros lleguemos y decimos, miren, sí, Él vino, cambió el mundo y me cambió a mí? Y ahí vamos a empezar a detonar la fe. Guatemala está urgida de gente de fe que se pare y ponga la palabra de Dios como centro de su vida, como centro de esta sociedad. Yo no puedo dar lo que no tengo, así que debo empezar por mí. ¿Le parece si le pedimos a Dios que nos ayude? ¿Le parece si le decimos, Dios, lléname de tu palabra, lléname de tu presencia, lléname de tu amor? Dios, pon en mí un radar. Miren, si Dios nos mostrara cuántas cosas hace por nosotros en un solo día, le voy a contar, nunca me han asaltado, gracias a Dios, y yo sé que he estado muy cerca. Me iban a matar un par de veces y no me enteré después. Otro día les cuento la historia porque Chepito ya vino aquí arriba. Entonces, que Dios nos permita ver esos detalles que incrementan nuestra fe. Si usted quiere pedirle a Dios que nos ayude a elevar nuestra fe, a ir a un paso más allá, ¿por qué no se pone de pie? Este es un centro, un lugar de adoración acá al frente. Este es un lugar para pedirle a Dios. ¿Le parece si le pedimos a Dios? Por muchos años, en el ministerio en el que iba siempre nos regañaban porque era de los que se paraba justo hasta atrás, y entonces ya teníamos nuestro lugarcito con los amigos, estábamos todos así parados y éramos espectadores, y cuando nos regañaban decíamos, pero si Dios está al frente y está aquí atrás también. Y teníamos toda la razón. Pero últimamente Dios ha estado poniendo en mi corazón, sí, Dios llega y se acerca, pero Él está esperando que nosotros demos el paso, porque Él no nos va a obligar. Él dice, venid a mí, yo aquí estoy, los estoy esperando. ¿Alguien de ustedes quiere pasar aquí y acompañarnos? Pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude a detonar esa fe. Primero que nada, para cambiar nuestras vidas. Nunca nadie que se acercó a Jesús o a Dios regresó igual. Siempre regresó con la voluntad de Dios en su vida. Siempre regresó con algo que hacer. Y si me lleno de la voluntad de Dios, entonces voy a salir a impactar
a esa sociedad que está allá afuera, a esa sociedad que está esperando un grupo de cristianos que pueda transformar esta nación. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.